Página 10. Filosofía del dinero, por Georg Simmel, 1900. Capítulo 1. Valor y dinero. El orden de las cosas, en el que éstas se sitúan como realidades naturales, descansa sobre el presupuesto de que toda la diversidad de sus atributos se concentra en una unidad de la esencia, la igualdad ante la ley natural, las cantidades constantes de materia y energía. La fungibilidad de las manifestaciones más diversas nivelan las diferencias que aparecen en la primera impresión, reduciéndolas a un parentesco e igualdad generales. Una observación más detallada, muestra que este concepto solo significa que los productos del mecanismo natural, como tales, se hallan más allá de la cuestión del derecho. Su concreción innegable no da lugar a ninguna prueba que pudiera confirmar su ser o su parecer, o dudar de ellos. Sin embargo, nosotros no nos damos por satisfechos con esta necesidad indiferente que caracteriza al cuadro científico natural de las cosas, sino que, sin preocuparnos del lugar que ocupan en tal orden, añadimos a su imagen interna otra en la que la igualdad general aparece completamente quebrada, en la que la suprema exaltación de un aspecto coincide con la reducción definitiva de otro y cuya esencia más profunda no es la igualdad, sino la diferencia, esto es, la ordenación según valores. Que los objetos, los pensamientos y los acontecimientos sean valiosos no se podrá deducir nunca de su existencia y contenidos naturales. Su orden, si establecido de acuerdo con los valores, se distancia enormemente del natural. Son infinitas las veces que la naturaleza ha destruido aquello que, desde el punto de vista de su valor, podría aspirar a una mayor duración y ha conservado lo que carece de valor, incluso aquello que consume a lo valioso el ámbito de existencia. Con esto no se postula un enfrentamiento primordial y una exclusividad general de ambos órdenes, ya que ello supondría después de todo, una relación recíproca y daría origen a un mundo diabólico, pero determinado, desde el punto de vista del valor, aunque tuviese signo contrario. La relación entre ambos órdenes es, más bien, contingencia absoluta. Con la misma indiferencia con que, unas veces, la naturaleza nos ofrece los objetos que nosotros valoramos, otras nos los niega. De este modo, la armonía ocasional de ambos órdenes, la actualización en el orden real de los postulados que se originan en el orden valorativo, manifiesta la misma falta de principios que el caso contrario. El mismo contenido vital puede parecernos real o valioso, pero los destinos internos que experimenta en uno u otro caso poseen significados completamente distintos. Podríamos describir el orden del acontecer natural de modo completo e ininterrumpido, sin que hubiera que recurrir para nada al valor de las cosas, al igual que la escala de nuestras valoraciones, conserva su sentido con independencia de la manifestación real de su contenido y de la frecuencia con que ésta se da. La valoración se relaciona con el ser objetivo y, por así decirlo, completo y universalmente determinado en su realidad, como si fuera luces y sombras que no proceden de él, sino que se originan en otra parte y sobre él incidieran. Conviene, sin embargo, evitar el error de creer que la elaboración de la idea de valor constituye un hecho psicológico independiente del proceso de las leyes naturales, un espíritu sobrehumano que comprendiera el acontecer del mundo de modo completo, de acuerdo con leyes naturales, encontraría, entre estas, asimismo, la de que los seres humanos tienen ideas de valor, pero como este ser solo posee un conocimiento meramente teórico, éstas no tendrían para él ningún sentido ni ninguna validez más allá de su existencia psicológica. Lo que estamos negándole aquí a la naturaleza, como casualidad mecánica, es solo el significado objetivo y de contenido de la idea de valor, en tanto que el acontecer espiritual, que convierte tal contenido en el hecho de nuestra conciencia, se halla imbricado, sin más, en la propia naturaleza. La axiología, como proceso psicológico real, es parte del mundo natural, pero lo que con ella pretendemos, su significado conceptual, es algo opuesto e independiente de este mundo, tanto más cuanto que es la totalidad del mismo mundo. Visto desde una perspectiva especial, conviene tener claro que toda nuestra vida, en cuanto a su conciencia, discurre según sentimientos y apreciaciones de valor y que solamente adquiere sentido e importancia en la medida en que los elementos mecánicos de la realidad, trascendiendo su contenido objetivo,
nos comunican una cantidad y una calidad infinitas de valores. En el momento en que nuestra alma deja de ser un mero espejo desinteresado de la realidad, lo que, quizá, no es jamás, ya que hasta el mismo conocimiento objetivo solo puede originarse en una valoración de sí mismo, vive en el mundo de los valores, que aprehende los contenidos de la realidad según un orden completamente autónomo. Así, pues, el valor constituye, en cierto modo, la contrapartida del ser y como forma general y categoría de la imagen del mundo, resulta comparable con aquel en muchos aspectos. Kant ha señalado que el ser no es ningún atributo de las cosas, puesto que cuando, de un objeto que hasta ahora solo existía en mi pensamiento, digo que existe, no por ello el objeto gana atributo nuevo alguno, ya que, de ser así, no existiría la misma cosa que yo había pensado antes, sino otra distinta. Del mismo modo, tampoco le crece ningún nuevo atributo a una cosa porque yo diga de ella que es valiosa, puesto que ya viene valorada por razón de los atributos que posee, su ser universalmente determinado es lo que se eleva a la esfera del valor. Esto se explica por medio de una de las divisiones más profundas de nuestro pensamiento. Somos capaces de pensar el contenido de la imagen del mundo con entera independencia de su existencia o inexistencia reales. Podemos representarnos los conjuntos de atributos a los que llamamos cosas, así como todas las leyes de sus conexiones y de su evolución, en su significación puramente objetiva y lógica y, de modo completamente independiente de esto, podemos preguntar por qué, cómo y cuándo se realizan todos estos conceptos o intuiciones internas. Al igual que el sentido y la concreción de contenido de los objetos no tienen nada que ver con la cuestión de si reaparecen en el ser, tampoco les influye el hecho de tener o no un lugar en la escala de valores y de cuál sea este. No obstante, si hemos de concretar una teoría y una práctica, tendremos que averiguar los contenidos de pensamiento de ambas, y sin que podamos eludir la respuesta en ninguna de las dos. En cada uno de los dos casos se ha de dictaminar un ser o no ser inequívoco y cada uno de los dos ha de tener una posición muy concreta para nosotros en la jerarquía escalonada de los valores desde los más elevados, pasando por los indiferentes, hasta los valores negativos, ya que la indiferencia es un rechazo de la valoración, que puede tener una esencia muy positiva y en su trasfondo hay siempre una posibilidad de interés, de la que no se hace ningún uso por el momento. La significación principal de esta exigencia, que condiciona la totalidad de la constitución de nuestra imagen del mundo, no sufre alteración alguna por el hecho de que nuestros medios de conocimiento suelan ser insuficientes para decidir sobre la realidad de los conceptos y, con la misma frecuencia, el alcance y la seguridad de nuestros sentimientos no lleguen a realizar una jerarquía de los valores de las cosas, en especial una que sea constante y universal. Frente al mundo de los meros conceptos, de las cualidades y las determinaciones objetivas, se hallan las grandes categorías del ser y del valor, formas de alcance general que toman su material de aquel mundo de los contenidos puros. Ambas tienen en común un carácter fundamental, es decir, que es imposible reducirlas la una a la otra o ambas a elementos más simples. Por este motivo, no resulta lógicamente demostrable de modo inmediato el ser de cualquier cosa. El ser es, más bien, una forma originaria de nuestra representación, que puede ser sentida, experimentada, creída, pero que no se puede deducir de aquello que aún no la conoce. Una vez que tal representación ha alcanzado un contenido singular, por medio de un hecho que trasciende la lógica, las conexiones lógicas se apoderan de ella y la hacen llegar hasta donde ellas mismas alcanzan. Así podemos decir, por lo regular, porque admitimos una realidad determinada, precisamente porque ya hemos admitido otra con anterioridad, cuyas determinaciones están intrínsecamente ligadas con las de esta. Sin embargo, la realidad de la primera solamente se puede demostrar por medio de una transferencia similar a una forma más fundamental. Esta regresión, sin embargo, ha de tener un último eslabón cuyo ser venga dado finalmente por medio del sentimiento inmediato de una convicción, una afirmación, un reconocimiento o, más correctamente, en su calidad de tal sentimiento. De esta misma manera actúa el valor frente a los objetos.
Todas las pruebas del valor de un objeto únicamente señalan a la necesidad de atribuir a otro objeto dudoso el valor presupuesto e indudable que, por el momento, se había reconocido al primero. ¿Por qué razones hacemos esto? Se demostrará más adelante. Aquí nos basta con admitir que lo que entendemos por pruebas del valor es siempre la transmisión de valores existentes a objetos nuevos, cualquiera que sea la esencia del valor mismo o la razón por la que éste fue originariamente adscrito al objeto, que después se proyecta sobre otros. Siempre que se dé un valor, su realización y evolución posteriores son racionalmente comprensibles, ya que éstas son fieles al menos parcialmente, a la estructura de los contenidos de realidad. La existencia del valor, sin embargo, es un fenómeno primigenio. Todas las deducciones del valor hacen reconocibles las condiciones en las que, de modo inmediato se asienta éste, sin estar compuesto por ellas, al igual que todas las pruebas teóricas solo pueden preparar las condiciones que determinan la aparición del sentimiento de la afirmación o de la existencia. Así como no podemos decir lo que en realidad sea el ser, tampoco podemos decir lo que sea el valor. Y precisamente porque ambos tienen la misma relación formal con las cosas, resultan recíprocamente tan extraños como el pensamiento y la extensión en Spinoza, al expresar estos lo mismo, la sustancia absoluta, cada uno a su modo, autónomamente, nunca podrá el uno afectar al otro. No entran jamás en contacto porque preguntan de modo completamente distinto por los conceptos de las cosas. Pero con este paralelismo puro entre realidad y valor, el mundo no se halla partido en una dualidad estéril, en la que la necesidad de unidad del espíritu nunca encontraría satisfacción, aun cuando su destino y la forma de su búsqueda consistiese en moverse sin descanso de la multiplicidad a la unidad y de la unidad a la multiplicidad. Más allá del valor y de la realidad se encuentra lo que es común a ambos, los contenidos, aquello a lo que Platón llamaba la ideas, lo caracterizable, lo cualitativo, lo que es conceptualmente comprensible en la realidad y en nuestras valoraciones, aquello que puede participar del mismo modo de uno y otro orden. Más acá de ambos se encuentra, sin embargo, aquello en lo que ambos coinciden, el alma, que comprende al uno y a la otra en su misteriosa unidad o que los produce a partir de ella misma. La realidad y el valor son, al mismo tiempo, dos idiomas distintos en los que los contenidos del mundo, lógicamente conexos y válidos en su unidad ideal, aquello que se ha denominado sueño, se hace comprensible al alma unitaria y son también los idiomas en los que el alma puede expresar la imagen pura de estos contenidos que, en sí, está más allá de esta contradicción y quizá estos dos resúmenes, el cognoscitivo y el valorativo puedan ser abarcados por una unidad metafísica para la cual el lenguaje carece de palabra, como no sean los símbolos religiosos. Quizá haya una perspectiva en el mundo desde la cual no existen ni las distancias ni las divergencias que experimentamos entre la realidad y el valor, en la que ambos órdenes resulten ser uno solo, ya porque esta unidad no tenga nada que ver con aquellas categorías, sino que, con altanera indiferencia, se sitúa por encima de ellas, ya porque no sea más que un entrelazamiento armónico, igual en todos sus puntos, que nuestra forma de comprensión, al modo de un aparato óptico defectuoso, tiende a desgarrar y a separar en fragmentos y direcciones opuestas. El carácter del valor, como se puso de manifiesto al contrastarlo con la realidad, es lo que se acostumbra a llamar su subjetividad como quiera que uno y el mismo objeto puede representar el grado más elevado del valor para un alma y el más bajo para otra y que, por el contrario, la diversidad más universal y manifiesta de los objetos puede unirse en la igualdad de su valor. Parece que el origen de la valoración solo puede ser el sujeto, con sus estados de ánimo y reacciones normales o especiales, duraderas o cambiantes. No merece la pena señalar que esta subjetividad no tiene nada que ver con aquella otra a la que se ha atribuido la totalidad del mundo, bajo la forma de mi idea del mismo. Pues que la subjetividad que se atribuye al valor sitúa a éste en contradicción con los objetos dados y terminados, con absoluta indiferencia acerca de cómo se han llegado a producir. Dicho de otro modo, el sujeto que comprende a todos los objetos es distinto de aquel que se halla frente a estos, para nada interviene aquí la subjetividad que el valor comparte con todos los objetos.
Esta subjetividad tampoco tiene el sentido de lo arbitrario, su independencia frente a la realidad no significa que la voluntad, con libertad ilimitada y caprichosa, la hubiera ido repartiendo acá y allá. Lo que sucede, más bien, es que la conciencia la encuentra ya como un hecho que, de modo inmediato, es tan inalterable como la propia realidad. Después de todas estas consideraciones, a la subjetividad del valor no le resta sino lo negativo, esto es, que el valor no está adherido a los objetos del mismo modo que el color o la temperatura, ya que estos, si bien determinados por nuestras disposiciones sensoriales, van también acompañados de un cierto sentido de dependencia inmediata en relación con el objeto, sentido del que aprendemos a prescindir al hablar del valor, en vista de la indiferencia entre los órdenes de la realidad y de los valores. Más esenciales y más fructíferos que esta determinación son aquellos casos en los que, sin embargo, los hechos psicológicos parecen, cualquiera que sea el sentido empírico o trascendental con que se hable de las cosas, a diferencia del sujeto, en ningún caso es el valor uno de sus atributos, sino un juicio sobre ellas, que el sujeto formula. No obstante, ni el sentido y contenido profundos del concepto de valor, ni su importancia dentro de la vida espiritual individual, ni los acontecimientos o configuraciones sociales prácticos vinculados a aquel se pueden asimilar suficientemente mediante su atribución al sujeto. Las vías de esta comprensión se hallan en una región desde la cual aquella subjetividad aparece como algo transitorio y, en realidad, no muy esencial. La separación entre sujeto y objeto no es tan radical como hace creer la división generalmente legitimada que tanto el mundo práctico como el científico establecen entre estas categorías. En realidad, la vida espiritual comienza en un estado de indiferenciación en el que el yo y sus objetos yacen inseparados, en el que las impresiones y las representaciones llenan la conciencia, sin que el portador de estos contenidos se haya separado de ellos. Que en la situación concreta, verdadera en un momento, el sujeto se ha de separar del contenido que posee, supone ya una conciencia secundaria, un fraccionamiento posterior. La evolución conduce, evidentemente, a que el ser humano se llame a sí mismo yo y que reconozca fuera de este yo los objetos que son para sí. La metafísica sostiene, a veces, que la esencia trascendental del ser es absolutamente unitaria, más allá de la contradicción sujeto-objeto, y la variante psicológica de esto se puede encontrar en la plenitud simple y primitiva, de un contenido de representación, como se da en el niño, quien aún no habla de sí como yo y en el que, de modo rudimentario, quizá pueda observarse la totalidad de la vida. Esta unidad, de la que se derivan las categorías de sujeto y objeto en acción mutua y por medio de un proceso que aún hemos de examinar, se nos antoja subjetiva porque nos acercamos a ella provistos del concepto de objetividad, que es de fabricación posterior, y porque carecemos de expresión adecuada para estas unidades y acostumbramos a darles nombre según uno de sus elementos particulares, cuando su efecto conjunto se manifiesta en el análisis posterior. Se ha asegurado que todo comercio es egoísta por razón de su esencia absoluta, siendo así que el egoísmo únicamente tiene contenido comprensible en el contexto del comercio, por oposición a su correlación, el altruismo. Del mismo modo, el panteísmo ha hablado de la universalidad del ser de Dios, de quien solamente podemos obtener un concepto positivo precisamente por su independencia de todo lo empírico. La relación evolutiva entre el sujeto y el objeto se repite finalmente en una proporción mayor. El mundo espiritual de la antigüedad clásica se distingue del de la edad moderna, en especial, en que es esta última la que ha alcanzado, por un lado, toda la profundidad y la plenitud del concepto de yo que se ha exacerbado en relación con el problema de la libertad, de importancia desconocida en la antigüedad, y, por otro, también la autonomía y la fuerza del concepto de objeto, como se manifiesta en la idea de la inmutabilidad de las leyes naturales. La antigüedad no estaba tan alejada, como las épocas posteriores, del estado de indiferencia en el que se representan los contenidos sin más, sin someterlos a una proyección distinta en el sujeto y en el objeto. Esta evolución separada parece haber sido propiciada en ambos lados por el mismo motivo que actuara desde terrenos diversos,
pues que la conciencia de ser un sujeto, es ya, en sí, una objetivación. Aquí reside el fenómeno primigenio de la forma personalizada del espíritu, esto es, que podemos observarnos, conocernos y juzgarnos a nosotros mismos, como a cualquier objeto, que, sin embargo, dividimos la unidad del yo en un yo sujeto pensante y un yo objeto pensado, sin que por ello pierda su unidad, sino que, incluso, hasta se hace consciente de esa unidad precisamente en el curso de este juego interior, tal es la realización fundamental de nuestro espíritu, que determina la totalidad de su configuración. El estímulo recíproco entre el sujeto y el objeto parece haberse reducido aquí a un punto y haber embargado al propio sujeto, frente al cual se encuentra todo el mundo en calidad de objeto. De este modo es como el ser humano realiza la forma fundamental de su relación con el mundo, su comprensión de éste, en la medida que es consciente y dice yo de sí mismo. Previa a esta forma de comprensión se encuentra aquella otra, tanto en lo relativo al sentido como al desarrollo espiritual, que supone una idea simple de un contenido que no se pregunta por sujeto y objeto y que no está dividida entre estos dos. Y, visto desde el otro lado, este contenido, en su calidad de construcción lógica y conceptual, también se encuentra más allá de la decisión entre una realidad subjetiva y otra objetiva. Podemos pensar en cualquier objeto, según sus determinaciones y conexiones, sin que estemos obligados en ningún momento a preguntarnos si esta estructura ideal de cualidades también tiene o podría tener una existencia ideal. En realidad, en la medida en que pensamos en este conjunto objetivo, pasa a ser una idea y, por tanto, una construcción subjetiva. Lo subjetivo es aquí solo el acto dinámico de la representación, la función que incorpora aquel contenido. Tal acto, a su vez, puede pensarse como algo independiente de esa posibilidad de representación. Nuestro espíritu posee la maravillosa facultad de pensar en contenidos independientes del hecho de ser pensados, una facultad primaria que no se puede reducir a ninguna otra. Estos contenidos poseen sus determinaciones y conexiones conceptuales y objetivas, susceptibles de ser comprendidas y que no por ello desaparecen, sino que persisten con entera independencia de si yo las aprehendo o no y también con entera independencia de si la realidad objetiva las asimila o no. El contenido de una representación no coincide con la representación de un contenido. Igual que aquella representación primitiva e indiferenciada, que únicamente consiste en la conciencia de un contenido, no se puede considerar subjetiva, pues que aún no se ha sumergido en la contradicción sujeto-objeto. Tampoco este puro contenido de las cosas o de las representaciones constituye algo objetivo, sino que es algo tan libre de esta forma diferenciada como de la contradicción, y dispuesto a manifestarse en la una o en la otra. Desde el punto de vista lógico, el sujeto y el objeto nacen en un mismo acto, en la medida en que la construcción objetiva, puramente conceptual e ideal, aparece, unas veces, como contenido de la representación y otras como contenido de la realidad objetiva. Desde el punto de vista psicológico, esto sucede cuando lo que aún carece de yo, la persona y la cosa, comprendidas en la representación de la situación indiferenciada, se separa en sí misma, surgiendo una distancia entre el yo y su objeto, por medio de la cual cada una de las partes recibe su esencia desprendida de la otra. Este proceso que, en último término, también da origen a nuestra imagen intelectual del mundo, se produce, asimismo, en la práctica de la voluntad. Tampoco aquí la separación entre un sujeto codicioso, gozoso o valorante y un objeto, juzgado como valor, da razón de la totalidad de las circunstancias espirituales o la generalidad del sistema objetivo de la esfera práctica. En la medida en que el ser humano disfruta de algún objeto, realiza un acto completamente unitario. En este instante tenemos una sensación que no se agota ni en la conciencia de la existencia de un objeto frente a nosotros como tal, ni en la conciencia de un yo que estuviera separado de su situación momentánea. Aquí coinciden fenómenos del tipo más ínfimo y del más elevado. El impulso brutal, especialmente aquel de carácter impersonal y general, únicamente quiere enajenarse en su objeto, lo único que le interesa en su satisfacción, sin que le importe cómo la consigue,
La conciencia queda colmada con este placer, sin que necesite referirse, de distinto modo, por un lado, a su portador o, por el otro, a su objeto. Por otro lado, el placer estético más elevado tiene igual forma. También en este caso nos olvidamos de nosotros mismos, pero ya no experimentamos la obra de arte como algo que está frente a nosotros, pues que el alma se halla enteramente sumergida en ella y, al mismo tiempo, en su entrega, se la ha incorporado. Tanto en uno como en otro caso, el estado psicológico aún no ha sido afectado por la contradicción entre el sujeto y el objeto, o ya está libre de esta influencia. En su unidad natural se da ahora un nuevo proceso consciente en el que aparecen aquellas categorías y el puro placer de contenido se considera como el estado de un sujeto opuesto al objeto por un lado, o como la influencia de un objeto independiente del sujeto, por otro. Solamente el mero hecho del anhelo puede originar esta tirantez, que desgaja la unidad ingenua y práctica del sujeto y el objeto y que, así, sitúa a ambos el uno a partir del otro, frente a la conciencia. Únicamente cuando anhelamos lo que aún no tenemos ni disfrutamos, podemos situarnos ante su contenido. En la existencia empírica del hombre educado, el objeto no es deseado más que cuando se encuentra, ya preparado, frente a él. Esto es así, porque, además de los acontecimientos provocados por la voluntad, muchos otros, como los teóricos y los sentimentales, influyen en la objetivación de los contenidos espirituales. Únicamente dentro del mundo práctico para sí, en relación con su orden y comprensibilidad internos, pueden considerarse como correlativos la aparición del objeto en cuanto tal y el hecho de que sea deseado. Y así aparecen ambos lados del proceso de diferenciación, que divide la unidad inmediata del placer. Se ha afirmado que nuestra idea de realidad objetiva se origina en la resistencia que las cosas nos ofrecen, en especial por medio del sentido del tacto. Esto puede transferirse sin más al problema de la práctica. Empezamos a desear las cosas, antes de que éstas se entreguen incondicionalmente a nuestro uso y placer, esto es, cuando aún nos ofrecen resistencia. El contenido se convierte en objeto en cuanto que se nos opone y no solamente a causa de la impenetrabilidad con que se nos aparece, sino también de la distancia que supone el hecho de que aún no disfrutemos de él y cuyo lado subjetivo es, precisamente, el deseo. Como dice Kant, la posibilidad de la experiencia es la posibilidad de los objetos de la experiencia, ya que experimentar significa que nuestra conciencia transforma las sensaciones en objetos. De este modo, también, la posibilidad del deseo es la posibilidad de los objetos del deseo. El objeto que así aparece, caracterizado por su distancia respecto al sujeto, cuyo deseo trata de determinar y de superar, representa un valor para nosotros. El mismo momento del gozo en el que el sujeto y el objeto anulan sus contradicciones, consume al mismo tiempo el valor, el cual solo renace en la separación frente al sujeto, como su opuesto, esto es, como objeto. Las experiencias triviales, como que solamente apreciamos lo que poseemos una vez que lo hemos perdido, que la renuncia a una cosa a menudo va unida con un valor que, solo en escasa medida, corresponde con el placer que de ella se espera, que el alejamiento de los objetos de nuestro apetito en todos los sentidos inmediatos del alejamiento, les presta mejor apariencia y les concede mayores atractivos, todo ello son derivados, modificaciones, mestizajes del hecho fundamental de que el valor no se origina en la unidad irrompible del momento de placer, sino en cuanto que su contenido, como objeto, se separa del sujeto y, en su calidad de cosa deseada, se enfrenta a él, quien, para conseguirlo, precisa vencer las distancias, los obstáculos y las dificultades. Para emplear de nuevo la analogía anterior, en último término, quizá no sean las realidades las que penetran en nuestra conciencia por medio de la resistencia que nos ofrecen, sino que quizá sean aquellas ideas que conllevan sentimientos de resistencia y de dificultad, las que nos resultan objetivas y reales, independientes de nosotros y existentes fuera de nosotros. De este modo, no es difícil conseguir las cosas porque sean valiosas, sino que llamamos valiosas a aquellas que ponen obstáculos a nuestro deseo de conseguirlas. En la medida en que este deseo fracasa ante ellas o se produce un estancamiento,
aquellas alcanzan una importancia que la voluntad libre jamás les hubiera reconocido. El valor, que aparece en el mismo proceso de diferenciación que el yo desiderativo como su paralelo, depende, además, de otra categoría, aquella que también servía para el objeto, determinado por medio de la representación teórica. En esta se había demostrado que los contenidos que, por un lado, se realizan en el mundo objetivo, por otro, viven en nosotros como representaciones subjetivas y, al margen de ellas, poseen una dignidad ideal peculiar. El concepto del triángulo o el del organismo, de la causalidad o de la ley de la gravedad, tienen un sentido lógico y una validez de estructura interna por medio de las cuales determinan su realización en el espacio y en la conciencia, pero que aunque nunca llegue a producirse esta situación, se someten a las categorías últimas de lo válido o lo significativo y se distinguen, sin duda alguna, de las construcciones conceptuales fantásticas o contradictorias, frente a las que son indiferentes en materia de irrealidad física o psíquica. De modo similar a estas modificaciones, condicionadas por la transformación de su ámbito, actúa el valor que se adhiere a los objetos del deseo subjetivo. Así como calificamos de verdaderas determinadas proposiciones, en la seguridad de que su verdad es independiente del hecho de que sean pensadas, del mismo modo, al hallarnos frente a ciertas cosas, personas o acontecimientos, suponemos que no solamente nosotros las experimentamos como valiosos, sino que serían valiosos, aun cuando nadie los apreciara. El ejemplo más sencillo es el valor que atribuimos al sentimiento de los seres humanos, a lo moral, elegante, poderoso y bello que estas cualidades interiores se manifiesten o no en hechos, que permitan u obliguen el reconocimiento de su valor incluso, que su mismo agente, provisto del sentimiento de este valor peculiar, reflexione sobre ellas, se nos antoja indiferente en lo relativo a los propios valores. Es más, esta indiferencia frente al reconocimiento y la conciencia constituye, precisamente, la manifestación característica de tales valores. Por todo esto, a pesar de la energía intelectual y del hecho de que es ella la que eleva a la luz de la conciencia las fuerzas y leyes más secretas de la naturaleza, a pesar de que el poder y el latido de los sentimientos en el angosto espacio del alma individual son infinitamente superiores a todo el mundo exterior, aun siendo correcta la afirmación pesimista de la preponderancia del sufrimiento, a pesar de que, más allá de los seres humanos, la naturaleza solo se mueve con la regularidad de leyes fijas, a pesar de que la multiplicidad de sus manifestaciones cede el lugar a una profunda unidad de la totalidad, a pesar de que su mecanismo no elude la interpretación según las ideas ni tampoco se niega a producir gracia y belleza, a pesar de todo ello, sostenemos que el mundo es valioso, con independencia de si una conciencia percibe o no estos valores, y esto es cierto hasta de la cuantía de valor económico que atribuimos a un objeto de cambio, aunque nadie esté dispuesto a conceder el precio exigido, aunque nadie lo quiera y sea invendible. También en este sentido se manifiesta la facultad fundamental del espíritu, situarse enfrente de los contenidos que se imagina, e imaginárselos como si fueran independientes del hecho de que sean imaginados. Por supuesto, todo valor que sentimos como tal es, precisamente, un sentimiento. Lo que queremos expresar con este sentimiento es un contenido significativo en y para sí, que el sentimiento realiza psicológicamente, pero que no es idéntico a este y no se acaba en él. Evidentemente, esta categoría trasciende la discutida cuestión en torno a la subjetividad u objetividad del valor, ya que rechaza el carácter de paralelismo con el sujeto, sin el que no es posible un objeto. Esta categoría es más bien un tercero, una categoría ideal que penetra en la dualidad, pero que no se acaba en ella, consecuente con el carácter práctico de su ámbito. Esta categoría posee una forma de relación especial con el sujeto, que se separa del carácter reservado del contenido abstracto y válido de nuestra representación teórica. Podemos llamar requerimiento o aspiración a esta forma el valor adscrito a cualquier cosa, persona, situación o acontecimiento, exige su reconocimiento. Por supuesto, esta exigencia solo se puede encontrar, como acontecer, en nosotros, en los sujetos, y una vez que la satisfacemos, sentimos que no cedemos meramente a una solicitud que nos hubiéramos planteado a nosotros mismos o que reproducimos una determinación del objeto.
la facultad que tiene cualquier símbolo material de despertar en nosotros sentimientos religiosos, la exigencia moral que invita a revolucionar, mantener, desarrollar o restringir una situación vital, la sensación de deber que exige no permanecer indiferentes frente a los grandes acontecimientos, sino permitir que nuestra interioridad reaccione frente a ellos, el derecho que posee todo lo visible a no pasar inadvertido, sino a integrarse en una estructura de apreciación estética. Todo ello son exigencias que, si se pueden sentir y realizar exclusivamente en el interior del yo, sin que encuentren en el objeto mismo una imagen opuesta o un asidero objetivos, en su calidad de aspiraciones hallan tan poco cobijo en el yo como en los objetos a los que afectan. Vista desde la perspectiva de la objetividad natural, una aspiración puede parecer subjetiva, desde la del sujeto, en cambio, es algo objetivo. En realidad, se trata de una tercera categoría, que no se compone de ninguna de las dos anteriores y que se encuentra, al mismo tiempo, entre nosotros y las cosas. Más arriba señalamos que el valor de las cosas pertenece a aquel tipo de contenido que, al tiempo que lo imaginamos, lo sentimos como algo autónomo dentro de esa misma representación, como algo separado de la función por intermedio de la cual vive en nosotros. Esta representación es, vista más de cerca, un sentimiento de aspiración, cuando un valor constituye su contenido. Aquella función, por otro lado, es una exigencia que, como tal, no existe fuera de nosotros, pero que, de acuerdo con su contenido, sin embargo, surge de una zona ideal que no radica en nosotros y que tampoco comprende a los objetos de la valoración como una cualidad propia, sino que, antes bien, se localiza en la significación que posee para nosotros como sujetos, por medio de su posición en los órdenes de aquella zona ideal. Este valor, que nos imaginamos independiente de la propia imaginación, es una categoría metafísica, en condición de tal se halla más allá del dualismo del sujeto y del objeto, del mismo modo que el placer inmediato se encontraba más acá de este. El objeto es la unidad concreta, en la que aún no encuentran aplicación aquellas categorías diferenciales, el sujeto es la unidad abstracta o ideal en cuya significación para sí desaparece de nuevo, igual que en la conciencia omnicomprensiva a la de Fichte llama el yo, ha desaparecido la oposición entre el yo y el no yo empíricos. De igual forma que el placer, en el momento de la mezcla completa de la función con el contenido, no se puede calificar como subjetivo, pues que ningún otro objeto opuesto justifica el concepto del sujeto. Del mismo modo, tampoco este valor que es en sí y válido por sí, es objetivo, ya que, precisamente, es pensado de modo independiente por el sujeto que lo piensa, aparece en el sujeto por medio de su aspiración al reconocimiento, pero no pierde nada de su esencia cuando esta aspiración queda sin cumplir. Esta sublimación metafísica del concepto no afecta a las sensaciones de valor en las que transcurre la práctica vital cotidiana. Aquí se trata tan solo del valor que vive en la conciencia del sujeto y de aquella objetividad que surge como su objeto en este proceso valorativo psicológico. Más arriba, hemos mostrado cómo este proceso de la construcción del valor se completa con el aumento de la distancia entre el que disfruta y la causa de su disfrute y al variar la importancia de esta distancia medida no en función del placer, en el cual desaparece, sino en función del deseo, que surge con aquella y trata de superarla, se van produciendo las diferencias en la intensidad de los valores, que luego se pueden distinguir como subjetivas y objetivas. Al menos para aquellos objetos sobre cuya valoración descansa la economía, el valor es el suplemento del deseo pues así como el mundo del ser constituye mi representación, el mundo del valor constituye mi anhelo, a pesar de que resulta lógico y físicamente inevitable que todo deseo obtenga su satisfacción por medio de un objeto, en muchos casos, y de acuerdo con su estructura psicológica, solamente se constituye en función de esa satisfacción, de manera tal que el objeto resulta indiferente por completo desde el momento en que satisface el deseo. Si el hombre se contenta con cualquier mujer, sin practicar selección ninguna, si come todo lo que puede masticar y digerir, si duerme en todas las posadas, si sus necesidades culturales se satisfacen con el material más simple que la naturaleza pone a su alcance,
En tal caso la conciencia práctica es completamente subjetiva y queda satisfecha con la propia situación del sujeto, con aquello que le excita y le tranquiliza, y su interés por las cosas se limita a comprobar que éstas sean causa inmediata de tales efectos. Tal cosa implica la ingenua necesidad de proyección del hombre primitivo, su vida dirigida hacia el exterior, que, al tiempo, asimila la interioridad. El deseo consciente no se ha de tomar siempre como un índice suficiente del auténtico sentido de valor eficaz. Una concepción de la adecuación final, fácil de comprender, en cuanto a la orientación de nuestras fuerzas prácticas, suele presentamos al objeto como algo valioso, en tanto que lo que nos excita en realidad no es este en su significación objetiva, sino la satisfacción subjetiva que ha de procurarnos. Partiendo de esta situación que, por supuesto, no siempre se ha de tomar como la primera en el tiempo, sino como la más simple, la fundamental y, al mismo tiempo, la primera desde el punto de vista sistemático, la conciencia se dirige hacia el objeto mismo, a través de dos caminos que se vuelven a encontrar. Apenas una y la misma necesidad rechaza una serie de posibilidades de satisfacción, sobre todo cuando rechaza todas menos una, esto es, cuando no se busca solamente la satisfacción en general, sino la satisfacción alcanzada por medio de un objeto concreto. En este caso se ha dado el primer paso en el cambio definitivo del sujeto hacia el objeto. A esto cabe oponer que, en aquel caso, se trata, tan solo, de la satisfacción subjetiva de un impulso, siendo en el último ejemplo un impulso tan diferenciado en sí que solamente puede satisfacerlo un objeto muy concreto. Aquí también, pues, el objeto sería solo causa de la sensación y carecería de valoración por sí mismo. Esta objeción anularía en verdad la división de que se trata si la diferenciación del impulso fuera tal que realmente adscribiera éste a un solo objeto suficiente de modo tal que la satisfacción por medio de otros quedara descartada por completo. Tal cosa es algo muy excepcional. La amplia base, a partir de la cual se desarrollan los impulsos más diferenciados, la universalidad originaria de la necesidad, que solo contiene el proceso de los impulsos, sin ninguna concreción de la meta, continúan siendo el fundamento sobre el cual las restricciones de los deseos de satisfacción comienzan a ser conscientes de su peculiaridad individual. Cuando el refinamiento del sujeto reduce el número de objetos que satisfacen sus necesidades, sitúa a los objetos de su deseo en aguda contradicción con todos aquellos que también satisfarían la necesidad en sí, pero que, sin embargo, ya no son solicitados. De acuerdo con experiencias psicológicas muy conocidas, esta diferencia entre los objetos atrae en gran medida a la conciencia y los hace aparecer como objetos de significación autónoma. En este estadio, la necesidad aparece determinada por el objeto y el sentimiento práctico va estando progresivamente más vinculado por su terminus ad quem en lugar de por su terminus aquo, en la medida en que el impulso ya no busca cualquier satisfacción, por posible que sea. De este modo, se acreciente la importancia que el objeto como tal adquiere en la conciencia. Ello constituye también una interdependencia. Mientras sus impulsos superen al ser humano, el mundo será para él una masa indiferenciada, como el mundo no tiene otra significación que la de ser un medio irrelevante para la satisfacción de los impulsos, y esta influencia puede provenir de una multiplicidad de causas. El objeto, en su esencia autónoma, carece de todo interés. El hecho de que necesitemos un objeto completamente especial y único, pone claramente de relieve que precisamos un objeto como tal. Pero, en cierto modo, esta conciencia es una conciencia teórica, que reduce la energía ciega de un impulso cuyo único fin es su propia extinción. Al coincidir la diferenciación más extrema de la necesidad con la debilitación de su poder elemental, en la conciencia se abre mayor espacio para el objeto. O, visto desde otra perspectiva, como quiera que el refinamiento y la especialización de la necesidad obliga a la conciencia a entregarse más completamente al objeto, la necesidad solipsista sufre una merma en su fuerza. En su conjunto, la debilitación de los afectos, esto es, de la entrega incondicional del yo a su sentimiento momentáneo,
Se encuentra en reciprocidad con la objetivación de las representaciones y con su exteriorización en una forma de existencia que se nos opone. Así, por ejemplo, la posibilidad de expresarse es uno de los medios más poderosos de estabilización de los afectos. El proceso interior se proyecta hacia afuera por medio de la palabra, y, al hacerlo, nos enfrentamos con una construcción perceptible y, además, hemos canalizado la vehemencia del afecto. El apaciguamiento de las pasiones y la representación de lo objetivo como tal, en su existencia y significado, son, únicamente, dos lados del mismo proceso fundamental. La transición del interés interior, desde la mera necesidad y su satisfacción, al objeto, por medio de una reducción de las posibilidades de ésta, también se puede originar y aumentar, evidentemente, desde la perspectiva del objeto, en la medida en que éste hace difícil y poco frecuente la satisfacción, solo alcanzable mediante rodeos y el empleo de fuerzas especiales. Si presuponemos la existencia de un deseo altamente diferenciado, que solo se orienta hacia objetos muy específicos, éste únicamente aceptará su satisfacción de modo relativo y como evidente en la medida en que se ofrezca sin dificultad ni resistencia. Lo que aquí importa, si queremos reconocer la significación peculiar de las cosas, es la distancia que se establece entre aquellas y nuestra apropiación. Este es uno de los numerosos casos en los cuales hemos de alejarnos de las cosas y establecer un espacio entre ellas y nosotros, a fin de obtener un cuadro objetivo de las mismas. Por supuesto, este cuadro está tan determinado subjetiva y ópticamente como el que resulta confuso o desmesurado a causa de una distancia muy grande o muy pequeña. En virtud de la proporcionalidad interna del conocimiento, la subjetividad adquiere una importancia especial en los extremos de esta distancia. En un principio, el objeto tan solo consiste en la relación que con él mantenemos, está completamente imbricado en ella y únicamente se nos manifiesta en la medida en que ya no se adapta sin más a esta relación. Asimismo, en cuanto al auténtico deseo de las cosas, que reconoce su ser para sí en la medida que trata de superarlo, también aparece allí donde el deseo y la satisfacción no coinciden. La posibilidad del goce como imagen futura ha de haberse separado de nuestra situación actual, a fin de que deseemos las cosas que se hallan a cierta distancia de nosotros. Al igual que en la inteligencia se divide la unidad originaria de la observación como ya señalamos en los niños, entre la conciencia del yo y del objeto que se le opone, de este modo, también, el goce ingenuo dejará paso a la conciencia de la significación de la cosa y, al mismo tiempo, al respeto por ella, cuando esa cosa se le escape. Aquí reaparece la conexión entre la debilidad de los afectos de deseo y la objetividad inicial de los valores, por cuanto que la disminución de la vehemencia elemental de la voluntad y el sentimiento favorece el proceso por el que el yo toma conciencia. Mientras la personalidad se entregue sin reservas al afecto momentáneo, que la completa y la integra enteramente, no se podrá configurar el yo, en realidad, la conciencia del yo, que trasciende todas sus emociones, solo puede manifestarse como lo permanente en medio de los cambios de estas, cuando cada una de ellas haya dejado de impregnar a la totalidad de la persona. Estas emociones han de dejar libre alguna parte de la persona, que constituya el punto de anulación de sus contradicciones, de modo tal que una cierta reducción y limitación de aquellas permita la aparición de un yo como portador constante de contenidos inconstantes. Así como el yo y el objeto resultan ser conceptos correlativos en todas las esferas posibles de nuestra existencia, que se hallan inseparados en la forma originaria de la representación y que comienzan a diferenciarse a partir de esta, el uno con respecto al otro, del mismo modo el valor autónomo de los objetos comienza a manifestarse en oposición a un yo que también es autónomo. Son los rechazos que nos procura el objeto, las dificultades de su obtención, la espera y trabajo que median entre el deseo y la satisfacción, lo que separan el yo del objeto, que antes descansaban en la proximidad inmediata de la necesidad y la satisfacción, sin evolucionar y sin poseer importancia propia. Tanto si la determinación eficaz del objeto consiste en su mera escasez en relación con su deseabilidad, o en los esfuerzos positivos de apropiación, en todo caso,
De esta manera establece la distancia que media entre él y nosotros, que, por último, permite atribuirle un valor más allá de la facultad de ser disfrutado. De este modo, puede decirse que el valor de un objeto reside, sin duda, en su deseabilidad, pero en una deseabilidad que ha perdido su estímulo absoluto. Asimismo, tampoco el objeto puede elevar su cuantía de valor hasta una altura tal que resulte, prácticamente, un factor absoluto, si es que ha de continuar siendo un valor económico. La distancia que media entre el yo y el objeto de su deseo puede llegar a ser tan enorme ya debido a las dificultades que acarrea su consecución, ya a la altura exorbitante del precio, ya a reparos de orden moral o de otra clase que se oponen al intento de consecución, que no llegue a producirse ningún acto volitivo, sino que el deseo se extinga o se convierta en un vago anhelo. La distancia entre sujeto y objeto, con cuyo crecimiento surge el valor, al menos en un sentido económico, tiene, también, un límite superior y otro inferior, de forma tal que la proposición de que la cantidad de valor es igual a la cantidad de resistencia que se opone a la consecución de objetos deseados por razones naturales, productivas o sociales, no es exacta. Evidentemente, el hierro carecería de valor económico si, para su consecución, no se encontrará más resistencia que la que se encuentra para respirar, pero, por otro lado, estas dificultades han de estar por debajo de cierto límite, con el fin de que sea posible trabajar el hierro para convertirlo en esa serie de herramientas que lo hacen valioso. También se ha dicho que las obras de un pintor productivo serán menos costosas que las de otro menos productivo, aunque ambos alcancen la misma perfección artística. Esto comienza a ser cierto pasando de un límite cuantitativo determinado, ya que se precisa primeramente una cierta cantidad de obras de un pintor, antes de que éste consiga la fama necesaria que haga subir los precios de sus cuadros. De este mismo modo, en algunos países que tienen papel moneda, la escasez del oro ha hecho que el pueblo bajo ya no lo acepte cuando, por casualidad, se encuentra en oferta. Precisamente en el caso de los metales nobles, cuya idoneidad como substancia monetaria se acostumbra a justificar en razón su escasez, no se debe ignorar la teoría de que la importancia de esta escasez comienza a operar por encima de una frecuencia de aparición relativamente alta, por debajo de la cual estos metales no pueden satisfacer la necesidad práctica de dinero, ni tampoco pueden alcanzar el valor que poseen como moneda. Quizás sea la codicia práctica, que siempre aspira a una mayor cantidad de bienes y a la que todo valor parece escaso, la que impide ver que no es la escasez, sino un cierto término medio entre escasez y no escasez el que, en la mayoría de los casos, determina las condiciones del valor. Como muestra una breve reflexión, lo relativo a la escasez ha de relacionarse con la sensación de las diferencias, mientras que lo relativo a la frecuencia pertenece a la costumbre. En conjunto, la vida está determinada por la proporción de estos dos hechos, esto es, que precisamos diferencias y cambios en sus contenidos, al igual que hábito a los mismos. Asimismo, esta necesidad universal se establece aquí según la forma especial de que el valor de las cosas precisa, por un lado, una escasez, una autolimitación, una atención especial y, por otro, sin embargo, una cierta amplitud, frecuencia y duración, de forma que las cosas puedan atravesar el umbral del valor. Valiéndonos de un ejemplo, del estético, que se halla muy lejos de los valores económicos y que, precisamente, para ello, es el más adecuado para ilustrar el aspecto principal de estos, vamos a tratar de aclarar la significación general del distanciamiento para la valoración que se supone objetiva. Lo que hoy día llamamos alegría ante la belleza de las cosas, ha sido una evolución relativamente tardía, puesto que, a pesar del goce sensible e inmediato que cada caso concreto supone, su especificidad radica precisamente en la conciencia de apreciar y gozar de la cosa y no en el estado de excitación sensible o suprasensible que aquella pueda procurarnos. Todo hombre culto puede distinguir con gran seguridad entre la alegría estética y la sensual que produce la belleza femenina, a pesar de que, en cada caso concreto, le sea difícil delimitar los componentes de este sentimiento general. En una relación nos damos al objeto, en la otra, el objeto se nos entrega. Aunque el valor estético,
como cualquier otro, puede ser ajeno a la condición de la cosa y hasta constituir una proyección sentimental sobre ella. Lo que es propio de aquel es que esta proyección sea completa, esto es, que, por así decirlo, el contenido del sentimiento penetre en el objeto por completo y se manifieste como un significado por derecho propio, opuesto al sujeto, como el objeto, como hemos llegado, desde un punto de vista histórico y psicológico, a esta alegría objetiva y estética, producida por las cosas, cuando es seguro que el goce primitivo de las mismas, del que tienen que derivarse los más elevados, únicamente depende de la disfrutabilidad y utilidad subjetivas e inmediata. Una observación muy simple puede proporcionarnos la respuesta. Cuando un objeto de cualquier clase nos ha proporcionado gran alegría y beneficio, cada vez que, posteriormente, volvemos a verlo, se ha de repetir el sentimiento de alegría, aun cuando ya no se trate de disfrutar de él o de utilizarlo de nuevo. Esta alegría, parecida a un eco, tiene un carácter psicológico peculiar, determinado por el hecho de que la segunda vez ya no queremos nada del objeto. En lugar de la relación concreta que antes nos unía con él, aparece la mera contemplación como origen de la sensación agradable. Ahora respetamos su ser, de modo que nuestro sentimiento se vincula a su aparición y no a aquello que es consumible en él. En resumen, el objeto nos resultaba valioso la primera vez para nuestros fines prácticos o eudaimónicos, mientras que, ahora, es su mera presencia la que nos procura alegría, sin que nosotros, reservados y distantes, llegamos a tocarla. Aquí aparecen ya prefigurados los rasgos decisivos de lo estético, como se muestra de modo preciso cuando se sigue el cambio de las sensaciones desde la psicología individual a la evolución de la especie. Hace ya tiempo que se ha intentado derivar la belleza de la utilidad, pero, por lo general, al permitir que ambos órdenes se aproximaran mucho, ello ha resultado en una grosera trivialización de lo bello. La trivialidad podrá evitarse si esta racionalidad exterior y la inmediatez sensible y eudaimónica se retrotraen suficientemente en la historia de la especie, de forma tal, que a la vista de estas cosas en el interior de nuestro organismo se despierta un sentimiento de alegría instintivo o condicionado, que solamente actúa en el individuo aislado, en el que esta vinculación físico-psíquica es hereditaria, sin que sea consciente para él la utilidad del objeto o, incluso, sin que haya utilidad. No es preciso detenerse en la controversia acerca de si estos caracteres adquiridos son hereditarios o no, pues para nuestros propósitos basta con que las manifestaciones sean de tal carácter que parezca como si las propiedades adquiridas fueran hereditarias. Tal sería, precisamente, aquello que ha demostrado ser útil para la especie y cuya percepción, por este motivo, nos produce alegría, sin que, como individuos, tengamos interés concreto en ello, lo que, por supuesto, no significa ni uniformidad ni dependencia del gusto individual respecto a un nivel medio o de la especie. La enorme variedad de almas individuales incorpora aquellas reminiscencias de la utilidad general y las elabora bajo la forma de especialidades imprevisibles, de modo que, quizá, pudiera decirse que la separación entre el sentimiento de alegría y la realidad de su motivación primaria, se ha convertido, finalmente, en una forma de nuestra conciencia, independiente de los primeros contenidos, que ocasionaron su constitución y dispuesta a admitir en sí a todas las otras que origina en sí la constelación espiritual. En los casos en que tenemos motivo para una alegría realista, nuestro sentimiento frente a las cosas no es específicamente estético, sino uno concreto que solamente puede metamorfosearse en aquel por medio de una cierta distancia, abstracción y sublimación. Suele ocurrir con mucha frecuencia que, una vez establecida cierta vinculación, el elemento vinculante desaparece, porque ya no se necesitan más sus servicios. La vinculación entre ciertos objetos útiles y los sentimientos de alegría está tan firmemente arraigada en la especie, por medio de un mecanismo hereditario o cualquier otro de perpetuación, que la sola contemplación de estos objetos nos produce alegría, sin que hayamos participado de su utilidad. Así puede explicarse lo que Kant llama la falta estética de interés, la indiferencia frente a la existencia real del objeto, cuando solamente disponemos de su forma, esto es, de su visibilidad. Así,
también aquella glorificación y supranaturalidad de lo bello, que aparece debido a la lejanía temporal de los motivos reales que obran en nuestro sentimiento estético, de aquí la idea de que lo bello sea algo típico supraindividual, general, ya que la evolución de la especie ha ido purificando este movimiento interior de todo lo específico y meramente individual de los motivos y experiencias aisladas, de aquí, asimismo, la imposibilidad frecuente de justificar racionalmente el juicio estético y la oposición en que, a veces, éste se encuentra respecto a aquello que, como individuos, nos resulta útil o cómodo. Esta evolución completa de las cosas, desde su valor de utilidad hasta su valor estético, es un proceso de objetivación. Cuando digo de una cosa que es bella, su cualidad y significación son independientes de las disposiciones y necesidades del sujeto, de modo completamente distinto que cuando digo que es puramente útil. Mientras las cosas sean solo útiles serán fungibles, es decir, cualquiera de ellas, que cumpla el mismo cometido que otra, puede sustituirla. En cuanto se hacen bellas, pasan a ser individualidades para sí, de modo tal que el valor que una tenga para nosotros, nunca se podrá sustituir por otro que, dentro de su tipo, fuera igualmente bello. No es necesario que persigamos la génesis de lo estético desde estos breves apuntes hasta la totalidad de sus configuraciones, para reconocer que la objetivación de los valores surge en la relación de la distancia que se crea entre el origen subjetivo inmediato de la valoración del objeto y nuestras sensaciones momentáneas del mismo. Cuanto más atrás en el tiempo yace la utilidad de un objeto para la especie que, primeramente, le había atribuido un interés y un valor, y cuanto más olvidado está todo ello, más pura es la alegría estética que proporcionan la mera forma y contemplación del objeto, tanta mayor dignidad propia posee éste para nosotros, tanta más significación le atribuimos, que no desaparece en un goce subjetivo y casual y más claramente la relación por la cual solo valoramos las cosas como medios, va dando lugar al sentimiento de su valor autónomo. Hemos escogido este ejemplo porque la influencia objetivadora de lo que llamamos el distanciamiento resulta especialmente visible tras un cierto espacio de tiempo. Naturalmente, el proceso es intensivo y cualitativo, de modo que la determinación cuantitativa por medio de una distancia, es meramente simbólica. Por ello, se puede alcanzar el mismo efecto por medio de una serie de otros elementos, como ya se ha demostrado, la escasez del objeto, la dificultad de su consecución, la necesidad de la renuncia. En estos casos, esenciales para la economía, la importancia de las cosas puede ser una importancia para nosotros y, por tanto, depender de nuestro reconocimiento. El cambio decisivo, de todas formas, es que aquella significación se nos opone como un poder se enfrenta a otro poder y constituye un mundo de substancias y fuerzas que determinan, por medio de sus propiedades, si han de satisfacer nuestros deseos y en qué medida lo harán y que, antes de entregársenos, requieren que luchemos y nos esforcemos. Tan solo cuando aparece la cuestión de la renuncia a una sensación, que es de lo que, en definitiva, se trata, hay motivo para dirigir la conciencia al objeto de la misma. Las circunstancias que aparecen estilizadas en la imagen del paraíso y en las que sujeto y objeto, deseo y satisfacción, aún no están separados, circunstancias que no corresponden a una época históricamente delimitada, sino que aparecen en todas partes, de muy diversas formas, están condenadas a la desaparición, pero también, por ello, a la conciliación. El sentido de aquel distanciamiento es ser superado. La nostalgia, el esfuerzo y el sacrificio, que aparecen entre nosotros y las cosas, son los que han de procurárnoslas. Distanciamiento y acercamiento son, en la práctica, conceptos intercambiables, cada uno de ellos presupone el otro y ambos constituyen los dos lados de la relación de las cosas, que nosotros llamamos deseo cuando se expresa la subjetividad, y valor cuando se expresa la objetividad. Hemos de alejar de nosotros al objeto disfrutado, para desearlo de nuevo, pero frente a esta lejanía, el deseo es copyright primer escalón del acercamiento, la primera relación ideal frente al objeto alejado. Esta ambigüedad del deseo,
que solo puede surgir en la distancia respecto de las cosas, distancia que procura superar y que, al mismo tiempo, supone alguna proximidad entre las cosas y nosotros, a fin de que ésta se pueda sentir. La ha expresado Platón en aquella frase de que el amor es el estado intermedio entre el tener y el no tener, la necesidad del sacrificio y la experiencia de que el deseo no se satisface gratuitamente no es más que la intensificación y la potencialización de esta circunstancia, que nos proporciona una conciencia aguda de la distancia entre nuestro yo actual y el goce de las cosas, aun cuando también nos conduce por el camino de su superación. Esta evolución interior hacia el crecimiento paralelo de la distancia y la proximidad, aparece claramente, también, como proceso histórico de diferenciación. La cultura origina una expansión de la esfera de intereses, es decir, que la periferia en la que se encuentran los objetos del interés, cada vez se aleja más del centro, esto es, del yo. Este alejamiento, sin embargo, solo es posible mediante una aproximación simultánea si objetos, personas y acontecimientos, que se hallan o se dan a 100 o 1000 kilómetros de él, poseen una significación vital para el hombre moderno. Es porque, en principio, le tienen que ser más cercanos que al hombre salvaje, para el cual tales cosas no existen en absoluto, puesto que se sitúan más allá de las determinaciones positivas, proximidad y alejamiento. Ambos comienzan, por lo general, a desarrollarse, a partir de aquel estado de indiferencia, en una relación de reciprocidad. El hombre moderno tiene que trabajar de forma muy distinta que el hombre primitivo y la intensidad de sus esfuerzos ha de ser muy otra. La distancia que media entre él y los objetos de su deseo es mucho mayor y las condiciones que entre ambos se interponen son mucho más duras, pero también la cuantía de lo que se apropia idealmente, por medio de su deseo y, realmente, por medio de su trabajo, es infinitamente mayor. El proceso cultural, incluso aquel que transfiere las condiciones subjetivas del impulso y el disfrute a la valoración de los objetos, cada vez separa más los elementos de nuestra doble relación de la proximidad y el alejamiento a las cosas. Los procesos subjetivos del impulso y el disfrute se objetivan en el valor, esto es, de las relaciones objetivas surgen obstáculos, carencias, exigencias de algún precio, por medio de los cuales se separan de nosotros el origen o el contenido del impulso y el disfrute y, de esta manera, en el mismo acto pasan a ser el objeto y el valor reales. Así, la cuestión radicalmente conceptual de la subjetividad u objetividad del valor está mal planteada. En especial, la decisión en favor de la subjetividad se justifica del modo más erróneo, afirmando que ningún objeto puede representar la generalidad regular de la unidad de medida, sino que ésta cambia de lugar a lugar, de persona a persona, incluso de hora en hora. Aquí radica la equivocación entre la subjetividad y la individualidad del valor. El que yo desee disfrutar o disfrute, es algo meramente subjetivo en la medida en que en ello no se contiene ningún tipo de conciencia o de interés, en y para sí, para el objeto, como tal. Sin embargo, aparece aquí un proceso completamente nuevo, el de la valoración. El contenido de la voluntad y la sensibilidad recibe la forma del objeto. Este objeto se enfrenta ahora al sujeto, dotado de cierta medida de autonomía, entregándose o negándose a él, poniendo ciertas condiciones a su obtención, elevado ya a un orden de leyes por medio de la arbitrariedad originaria de su elección en el que experimenta un destino y unos condicionamientos necesarios. El hecho de que los contenidos que esta forma de la objetividad asume no sean los mismos para todos los sujetos, carece aquí de importancia. Aun suponiendo que toda la humanidad realizara exactamente la misma valoración, esta no tendría ningún grado más de objetividad que la que tiene en un caso completamente individual, puesto que, en la medida en que valoramos un contenido, en lugar de permitirle actuar simplemente como satisfacción de impulsos, como goce, aquel se sitúa en una distancia objetiva respecto a nosotros, determinada por medio de los condicionamientos objetivos de los obstáculos y las luchas necesarias, del triunfo y la pérdida, de los equilibrios y los precios. El motivo por el que siempre se plantea la cuestión equivocada de la objetividad y la subjetividad del valor es que, en la situación empírica encontramos una inmensa cantidad de objetos que son valores por razones puramente ideales.
En cuanto aparece en nuestra conciencia un objeto terminado, se puede ver cómo el valor que se le ha añadido cae del lado del sujeto. El primer aspecto, del que partíamos, la integración de los contenidos en los órdenes del ser y del valor parece ser simplemente sinónimo con su división en objetividad y subjetividad. No se piense, sin embargo, que el objeto de la voluntad, como tal, sea algo distinto del objeto de la imaginación. Aunque ambos ocupen la misma posición en los órdenes espaciales, temporales y cualitativos, el objeto deseado se nos aparece de modo muy distinto y significa algo completamente distinto que el objeto imaginado. Recordemos la analogía del amor. La persona a la que amamos no coincide, ni mucho menos, con aquella que nos imaginamos racionalmente. Con ello no nos referimos a posibles dislocaciones o falsedades que el afecto pudiera introducir en la imagen cognoscitiva, puesto que ésta permanece siempre en la zona de la representación y dentro de las categorías intelectuales, sea cual sea la forma de su contenido. El modo en que la persona amada es objeto para nosotros es radicalmente distinto de aquel en que es objeto a través de la representación intelectual. A pesar de la identidad lógica, la persona significa algo completamente distinto para nosotros, algo así como el mármol de la Venus de Milo, que significa algo completamente distinto para el cristalógrafo y para el esteta. Así, un elemento del ser que, según ciertas determinaciones, se puede reconocer como uno y el mismo, puede ser objeto para nosotros de modos completamente distintos, el de la imaginación y el del deseo. Dentro de cada una de estas categorías, la oposición entre sujeto y objeto posee diferentes motivos y diferentes efectos, de modo tal que incurriremos en ambigüedad cuando situemos la relación práctica entre el hombre y sus objetos ante aquella alternativa entre objetividad y subjetividad, que únicamente puede ser válida en la esfera de la representación intelectual. Puesto que, si el valor de un objeto no es objetivo, como lo son su color o su peso, tampoco es subjetivo en el sentido que corresponde a esta objetividad, tal subjetividad corresponde, más bien, a una coloración que surgiera de una ilusión de los sentidos o a cualquier cualidad de la cosa, producto de una conclusión errónea, o a una forma del ser, cuya realidad nos es sugerida por medio de una superstición. La relación práctica con las cosas, por el contrario, produce un tipo muy distinto de objetividad, esto es, cuando las circunstancias de la realidad separan el contenido del deseo y del goce de este mismo acontecer subjetivo y, de este modo, producen precisamente aquellas categorías particulares a las que llamamos su valor. Dentro de la economía, este proceso discurre como sigue: el contenido del sacrificio o de la renuncia, que se producen entre el hombre y el objeto de su deseo es, al mismo tiempo, objeto del deseo de algún otro. El primero debe renunciar a una posesión o disfrute de algo que el otro desea, a fin de mover a éste a la renuncia de lo que posee y que es lo que el primero desea. Trataremos de demostrar que, incluso la economía del productor aislado, se puede reducir a esta misma fórmula. Se mezclan, por tanto, dos imágenes del valor, hay que aplicar un valor a fin de obtener otro. De esta manera, se produce la impresión de que las cosas determinan recíprocamente el valor, puesto que, al intercambiarse, cada una de ellas encuentra en la otra la realización práctica y la medida de su valor. Esta es la consecuencia decisiva y la manifestación del distanciamiento entre los objetos y el sujeto. Mientras aquellos se encuentren en inmediata proximidad de éste, mientras la diferenciación de los deseos, la escasez, las dificultades y resistencias en su obtención no les alejen del sujeto, constituyen para éste, por así decirlo, deseo y disfrute, pero no objeto de ambos. El proceso por el cual llegan a serlo se completa cuando el objeto que se distancia y que, al mismo tiempo, supera la distancia, se produce específicamente con este fin. Así se consigue la más pura objetividad económica, la separación del objeto de la relación subjetiva con la personalidad, y como esto se produce para otro sujeto que, a su vez, hace lo correspondiente, los objetos entran en una relación recíproca objetiva. La forma que reviste el valor en el intercambio le ordena en aquella categoría, ya descrita, más allá del sentido estricto de subjetividad y objetividad. En el intercambio,
El valor pasa a ser supraobjetivo y supraindividual, sin que por eso llegue a constituir una cualidad y verdad objetivas de las cosas. Aparece como aquella exigencia de las cosas que va más allá de su objetividad inmanente, de no ser intercambiadas o conseguidas, sino es por medio de un valor correspondiente. El yo, aun siendo la fuente general de los valores por excelencia, se aleja tanto de sus creaciones, que únicamente puede medir el significado de estas comparando unas con otras, sin que sea posible tener referencia al yo de cada vez. Esta relación recíproca, puramente objetiva de los valores, que se completa y se realiza en el intercambio, tiene su fin, evidentemente, en el disfrute subjetivo final de estos, es decir, cuando nos apropiamos un mayor número e intensidad de ellos de lo que sería posible sin la entrega e igualación objetiva del intercambio. Así como se ha dicho del principio divino, que, tras haber concedido sus fuerzas a los elementos del mundo, se retiró, dejándolos abandonados al juego recíproco de ellas, también nosotros podemos hablar de un mundo objetivo, que sigue sus propias relaciones y leyes. Del mismo modo que el poder divino ha elegido esta independencia del proceso del mundo como medio más apropiado para alcanzar más completamente sus fines, también nosotros, dentro de la economía, revestimos a las cosas con una cuantía de valor como si fuera una cualidad propia de ellas, y las abandonamos a los movimientos del intercambio, a un mecanismo determinado objetivamente por medio de aquellas cuantías, a unas influencias valorativas recíprocas e impersonales, de las que surgen aumentadas y con mayor capacidad de ser disfrutadas de lo que eran en su origen, esto es, en el sentimiento del sujeto. Aquí se fundamenta y se origina la orientación de la formulación del valor, en el que se realiza la economía y cuyas consecuencias suponen la intervención del dinero. Vamos a entrar ahora en su examen. Página 40 de 666.